Me alegra saludarles pues en el nombre del Señor y darles una bienvenida muy especial. Vamos a leer la escritura, Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12, gloria al Señor Jesús. Dice, puestos los ojos en Jesús. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos. Padre celestial, maravilloso Jesús, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, mi Dios, mi Rey. Bendícenos como solo tú sabes hacerlo, danos palabra de vida eterna, Señor Jesús. Gracias, Cristo bendito, porque tú nos inspiras y nos hablas al corazón, a nuestra alma, a nuestro ser. Amén. Gloria a Dios. Pónganse cómodos, por favor, hermanos. Un saludo cordial para todas las personas que nos están siguiendo a través de YouTube. Amén. A través de Facebook. Todas las personas que se conectan, amén, y escuchan la palabra de Dios, qué bendición. Así que nuestro saludo para todos ellos en el nombre del Señor. Puestos los ojos en Jesús. Gloria a Dios. Bueno, cualquiera podría decir que vivir la vida con los ojos puestos en Jesús es algo fácil, ¿cierto? El que vive bien la vida cristiana lo puede decir, que es algo fácil. Pero yo he estado pensando, hermano, en los miles y seguramente los millones de personas, o las millones de personas, que en algún momento escucharon la palabra de Dios y decidieron seguir al Señor, y que por alguna razón ya no están con nosotros. Amén. Y no porque hayan fallecido, sino porque una gran cantidad de personas se ha apartado, han dejado la vida cristiana, han dejado a su Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y por ahí dicen las estadísticas que si lográramos volver a traer a todas las personas que algún día fueron bautizadas en el nombre de Jesús y luego se apartaron, pues tendríamos una congregación o una iglesia 3 veces más grande de lo que es la iglesia ahora. Yo creo que todos los que estamos acá conocemos a alguien que se haya apartado, ¿cierto? Conocemos a alguien que se haya apartado y que esté apartado, ¿cierto? Algunos de pronto tendrán también familiares que se han apartado, que han dejado al Señor. No sabríamos, hermano, a ciencia cierta decir por qué esas personas se apartaron, ¿cierto? Seguramente cada cual tendrá su razón, su motivo. Pero la Biblia también habla de muchas personas que en algún momento quisieron seguir a Jesús, ¿cierto? Dice la Biblia, los que querían seguir a Jesús. Y entre los que querían seguir a Jesús, dice la palabra que alguno le dijo al Señor que
le diera un poquitico de tiempo, que él quería ir a enterrar primero al papá. Pero los que han estudiado la Biblia dicen que ese hombre no le estaba diciendo eso al Señor porque el papá se le haya muerto. Que si el papá se le hubiera muerto, pues él no estaría ahí con Jesús, sino que estaría en el velorio, ¿cierto? Sino que ese hombre seguramente tenía una responsabilidad con su padre y él no quería comprometerse con nada hasta que el asunto con sus padres quedara concluido, ¿cierto? No, yo no puedo hacer nada ahorita, yo cómo voy a dejar a mi papá, cómo voy a dejar a mi mamá. Cuando ellos más bien fallezcan, pues ahí sí ya quedo yo libre y puedo servirle tranquilamente al Señor, pensaría ese hombre, ¿cierto? Entonces fue algo que le impidió a él seguir a Jesús, su familia. Otro hombre se le acercó a Jesús y le dijo que lo quería seguir. Y el Señor le dijo, mira, las aves tienen su nido, las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor le dijo así porque conoció el corazón de ese hombre y vio que ese hombre quería seguir a Jesús por razones diferentes a las que realmente se necesitan para poder caminar con Jesús. Algo encontró el Señor en el corazón de ese hombre. No, es que tú me quieres seguir es por otra razón. Y esa razón que tú estás buscando, pues no es la ideal, ¿cierto? Un joven que era rico, dice la palabra de Dios, le dijo a Jesús que lo quería seguir. Y entonces el Señor le dijo, qué bueno, vaya, venda todo lo que tiene y repártaselo a los pobres y sígueme. Y dice la Biblia que aquel hombre se entristeció, agachó su cabeza y se fue, porque como era tan rico, entonces no estaba dispuesto, tuvo un obstáculo en sus bienes se convirtieron en un obstáculo para seguir al Señor. Bendito el nombre de Jesús. La Biblia dice que Jesús predicaba y multitudes lo seguían. En una ocasión, hermano, hizo un milagro grande y alimentó más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y a los días, aquella gente lo querían poner como rey. Entonces el Señor los reprendió y les dijo que ellos no lo estaban buscando, que no lo debían buscar por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Quiere decir que toda esa multitud querían seguir a Jesús por otra razón, Tenía ocasiones Jesús en que predicaba y mucha gente escuchaba la palabra, pero entonces muchos se ofendían por lo que Jesús predicaba. Y entonces ellos decían, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? ¿Cierto? Y entonces se iban. La palabra les golpeaba fuertemente, les daba duro en el alma y en el corazón. Porque muchas personas llegan a la iglesia y comienzan a escuchar el evangelio y les parece muy bonito. El Señor Jesucristo precisamente estaba hablando de una parábola de un siervo suyo que salió a sembrar. Y dice la Biblia que la palabra o la semilla que aquel hombre esparcía, una cayó a orilla del camino, otra cayó sobre piedras, otra cayó entre espinos. Y usted sabe bien lo que le pasó a cada una de esas semillas que cayeron en esos diferentes lugares, ¿cierto?
Y dice la Biblia que parte de la semilla cayó en buena tierra. Pero ni siquiera la semilla que cayó en buena tierra produjo el fruto que debía producir. Porque aunque cayó en buena tierra, dice la Biblia que una parte produjo al 30%, otra al 60% y otra al 100%. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué sucede eso? Porque no todos los que oyen la palabra y dicen entregarse a Jesús, ponen su mirada en Jesús. No todos. Y mire que los que cayeron, la semilla que cayó en buena tierra, no todos fueron la misma calidad de cristianos. Porque si aquí viene la gente, hermano, todos llegan al mismo templo, a la misma congregación, cantan las mismas alabanzas, oramos al mismo Dios, oímos al mismo predicador. ¿Por qué todos no ponen la mirada en Jesús? Porque cuando la persona llega y entra por esa puerta, la intención que tiene en su corazón es diferente. Es diferente. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Qué viene buscando usted? ¿Realmente usted qué se propone? ¿Por qué está aquí? ¿Sabe cuánta gente buscó a Jesús solo por un milagro? Y se fueron con su milagro. Y se fueron con su milagro. ¿Cuánta gente en el mundo, hermano, hacen promesas al Señor y dice, Señor, si usted me hace tal milagrito, yo me voy caminando no sé hasta dónde, y hacen promesas y le hacen promesas a los santos y es posible que se les realice el milagro, que Dios es tan bueno que, ¿cierto? Es posible que se les realice el milagro. Pero ¿qué sucede después de que se realizó el milagro? Mire que nosotros a veces oramos y oramos y hasta hacemos ayuno pidiéndole algo a Dios. Y cuando llega la respuesta, no hacemos lo mismo para agradecerle. Si usted hizo 2 días de ayuno para pedirle algo al Señor, pues después de que Dios le responda, vuelve y haga los 2 días de ayuno para darle gracias. Pero ya no los hacemos. Ya no los hacemos. La palabra de Dios a veces, hermano, al principio para las personas suena muy bonito, pero cuando esa palabra comienza a asentarnos y a mostrarnos verdaderamente lo que es la vida cristiana, entonces mucha gente dice, no, es que a mí ya no me dan. ¿Cómo que yo me tengo que vestir así? No, entonces más bien. No, ¿cómo que yo tengo que pagar diezmos? ¿Cómo que yo tengo que dar esto? No, eso no es conmigo. No, yo no tengo tiempo, no es que mi familia, no, mi papá, mi mamá, no, es que no, yo tengo mucho trabajo, ahorita estoy demasiadamente ocupado, estoy estudiando, estoy haciendo, no, entonces ahorita no me da. No, es que yo llevo tanto tiempo pidiéndole al Señor por algo y no me contesta, entonces yo para qué insisto, eso es que Dios a mí no me ama y entonces desiste. Y la gente comienza a flaquear y a flaquear por diferentes razones. Hay gente que se aparta y uno les pregunta, hermano, ¿qué te pasó? ¿Por qué no volviste a la iglesia? No, hermano, es que muchos problemas. Y lo que hace que te fuiste de la iglesia se solucionaron. ¿O será que es que uno por estar en el mundo ya no tiene problemas? ¿Será que alguien vino y pagó tus deudas y te está llevando el mercado? Soluciona el problema de drogas de tu hijo o el problema de infidelidad de tu cónyuge. Pues, ¿qué pasó? Dejaste a Dios y todo se cuadró. Pero la Biblia nos está diciendo hoy, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Y me llama la atención, hermano, el inicio del capítulo, porque comienza diciendo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos.
¿Por qué el escritor a los Hebreos está hablando de unos testigos? Si usted lee el capítulo 11 de esta misma carta o de este mismo libro. Entonces el capítulo 11, aunque está hablando es de la fe, está hablando de todas esas personas que vivieron no solamente por fe, sino que vivieron con los ojos puestos en Jesús. Que vivieron con los ojos puestos en Jesús. Y a mí me llama, hermano, la atención, porque el verso 39 de este capítulo 11, después de que menciona en el capítulo toda esa cantidad de gente, es que los llaman los héroes de la fe, ¿cierto? Y comienza a hablar desde Abraham y sigue y sigue y sigue, hermano, y habla de todos esos profetas, de los reyes que fueron buenos, de los líderes y de aquellas personas que vivieron realmente para Cristo. Y dice el verso 38, de los cuales el mundo no era digno. Dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y mire lo que dice el verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron, oiga, tremendo, vivieron por fe y no recibieron lo que estaban esperando. No recibieron lo prometido, pero vivieron por fe y con los ojos puestos en Jesús. Por ejemplo, la Biblia cuando habla de Moisés dice que Moisés se sostuvo como viendo al que no se ve. Y no podemos decir, hermano, que nosotros vemos al Señor, pero es una manera de decirlo. Tenemos que tener la mirada puesta en Él. Dice que Moisés se sostuvo. ¿Y por qué se sostuvo? Porque algo lo está sacudiendo, hermano. Usted va en un transporte y usted se pega de lo primero porque usted no se quiere caer. Usted se sostiene, se aferra de algo, se agarra de algo, se toma de algo, se prende de algo. ¿Por qué? Porque nos mueven el piso, porque nos sacuden. El Señor Jesús le dijo a Pedro, hermano, la noche que iba a ser arrestado: Pedro, si supieras que el diablo vino y me dijo que te entregara porque te quería zarandear. Y lo más tremendo es que yo no le dije que no, pero tranquilo, yo he orado para que no te falte la fe. Es que de vez en cuando el diablo viene y nos sacude, nos mueve, nos pasa por la zaranda, nos estremece, nos agarra del pelo, nos quiere tirar al suelo, se quiere parar sobre nosotros. Y lo más tremendo, hermano, es que Dios a veces lo permite. Pero dice, pero no, yo he rogado para que no te falte la fe. ¿Cómo le quedaría Pedro mirando al Señor? Y a Judas le pasó lo mismo. Solamente que el Señor no le dijo a Judas que el diablo lo había pedido para zarandearlo. A Judas le pasó lo mismo. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Que Pedro tenía la mirada puesta en Jesús, pero Judas no. La Biblia dice, hermano, que Pedro, después de que negó al Señor y cantó el gallo, se volteó así y se encontró con la mirada del Señor. El Señor lo estaba mirando. Y él negando aquí al Señor y una cosa y la otra, y el Señor allá lo estaba mirando en el pretorio. Pero dice la Biblia que cuando volteó, lo miró y se encontró con la mirada del Señor. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Dice que el Señor lo miró y lo amó. Dice que lo miró y lo amó. Y cuando Pedro, hermano, se encontró con la mirada del Señor y cayó en cuenta,
Porque es que la clave, hermano, está es en caer en cuenta. Uno a veces comete el error y comete el pecado, pero a veces como que o no cae en cuenta o se hace el loco. Pedro, cuando se encontró con la mirada del Señor, cayó en cuenta y se sintió tan supremamente indigno. Pero Pedro hizo lo propio, porque muchas veces nosotros nos sentimos indignos y entonces lo que queremos hacer es más bien no darle la cara al Señor, y entonces nos alejamos, no oramos. No, es que yo no soy capaz ni de orar, no, qué pena. Error. Donde Pedro hubiera pensado así, se hubiera perdido. Pero la Biblia dice que Pedro se fue por allá, hermano, a llorar amargamente. ¿A qué? A pedirle perdón al Señor. Porque todo depende de nuestra actitud. La mayoría de las veces que uno se siente mal porque algo sucedió o algo hizo, no quiere venir a la iglesia, no quiere mirar a los hermanos, no quiere saludar a nadie, no es capaz ni de arrodillarse. ¿Por qué? Porque no tiene la mirada puesta en Jesús. Porque no tiene puesta la mirada en Jesús. Y a Pedro ya le había pasado. Es que no era primera vez, hermano. Jesús venía caminando sobre el mar y cuando Pedro y los discípulos lo vieron, Pedro gritó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo: venga. Y la Biblia dice: el que a mí viene yo no le echo fuera. Si alguien, hermano, quiere ir en pos del Señor, el Señor lo recibe. Porque si hay algo que es fácil en la vida es el yugo con Dios. No la vida cristiana, el yugo con Dios. El yugo con Dios es usted unirse a Cristo. Unirse a Cristo es fácil. Ya de ahí en adelante es otro proceso. Y el Señor le dijo: venga, ¿quieres caminar acá conmigo en esta situación, en esta posición? Y cuando la Biblia habla del mar, está hablando simbólicamente o tipológicamente de multitudes, o sea, del mundo, ¿cierto? En el libro de Apocalipsis dice que el mar y el Hades entregaron a sus muertos, ¿cierto? O sea que la gente, el mundo, del mundo salió la gente que se presentó delante del Señor allá en ese juicio. Y entonces Pedro se bajó de la embarcación y comenzó a caminar con el Señor. ¿Y usted sabe qué pasó? Quitó la mirada de Jesús. ¿Por qué tanta gente se ha apartado? ¿Por qué tanta gente se ha ido? ¿Por qué tanta gente dejó al Señor? ¿Por qué tanta gente lo sigue dejando? ¿Por qué tantos de los que están aquí se van a ir? Porque no ponen la mirada en Jesús, porque ponen su mirada en otra cosa. Y cuando Pedro, hermano, quitó la mirada del Señor, claro, lo asustó la tormenta, lo asustó el viento, lo asustó las olas, los truenos, los relámpagos, la lluvia fuerte. Claro, porque es que, hermano, en este mundo tenemos que pasar por todo eso. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, si a usted lo aflige algo, ¿por qué, hermano? Usted dice: ¿por qué a mí, Señor? Pues, ¿cómo que por qué a usted? Porque tendremos que tener aflicción todos. Muchas son las aflicciones del justo, todo. Señor, pero ¿por qué esto a mí? No preguntes por qué. Ponga su mirada en Jesús y siga. No importa, hermanos, si vienen adversidades, si vienen dificultades, si vienen tristezas, si vienen angustias, si vienen persecuciones, si viene hambre, si viene desnudez, si viene filo de espada, ¿qué importa que se venga todo lo que se venga? El apóstol Pablo dijo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. ¿Qué importa lo que venga aquí en esta tierra? Lo que viene en el cielo es muy grande y pronto olvidaremos. Porque si usted se pone a mirar, hermano, cuánto tiempo dura la eternidad y cuánto tiempo dura su vida aquí en esta tierra, eso es nada en comparación de lo que vamos a vivir en la eternidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pedro ya había experimentado el hecho de quitar la mirada de Jesús, hermanos. Es que la vida de Pedro fue muy controversial. ¿O qué me dice el salmista Asaf? Asaf también quitó la mirada del Señor. Y cuando uno quita la mirada del Señor,
Cuando uno quita la mirada del Señor, entonces uno pierde la proporción de lo que es la salvación, de lo que es la gracia, de lo que es la presencia de Dios, de lo que es la comunión, de lo que es la vida cristiana. Pierde la proporción y comienza a darle más valor a otras cosas. Asaf comenzó a darle más valor a lo que los demás tenían. O sea que el primer sentimiento que él comenzó a experimentar fue la envidia. Yo siendo el siervo de Dios y en esta circunstancia veo a todos estos impíos como viven y blasfeman contra Dios y maldicen a Dios, y cada día uno los ve más gordos, más alentados, más ricos en sus caballos, en sus carros. Y él comenzó a poner la mirada, hermano, en lo que el mundo era, en lo que el mundo tenía, en lo que seguramente el mundo le estaba ofreciendo. Pero una cosa es que el mundo le ofrezca y otra cosa es que le dé. Porque si hay algo costoso en la vida, hermano, es el pecado. El pecado vale dinero, y mucho, no poquito. Hay gente que ha acabado una fortuna en un instante, en vicio y en pecado. Que el dinero, hermano, eso se va en un segundito. Y lo que la gente invierte en el pecado, hermanos, cantidades. Váyase para Las Vegas y verá cuánto gasta la gente en un momentico, ¿cierto? El pecado no es gratis, pero el mundo le ofrece. Una cosa es que le ofrezca y otra cosa es que se lo dé. Y aun cuando se lo dé, de todas maneras está perdido. Pero Asaf quitó la mirada del Señor, hermano, pero luego dice Asaf: uy, yo casi me resbalo, me tropecé y casi me voy al suelo. Es que yo sí era una bestia, dijo Asaf. Él mismo se trata de bestia, ¿sí? Yo estaba ciego, era como una bestia, no entendía. Y dice la Biblia: no seáis como el caballo o como el mulo. En esa época decían mulo, pero es una mula, ¿cierto? Porque mulas machos no hay, ¿cierto que no? Seguramente en esa época se referían así en ese término, pero no seáis como el caballo, como la mula, dice, sin entendimiento, sin entendimiento. Y puede haber muchos animales que los podamos considerar de esa manera, pero sin embargo los animales fueron más inteligentes que los hombres. Ellos fueron solitos al arca, mientras que los hombres no quisieron entrar, ¿cierto? Pero dice: no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, porque si usted no lo sujeta con cabestro, no se acercan a ti. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué tristeza que Dios tenga que atar y amarrar y pasar a una persona por algo para que lo busque. Cómo es de bueno Dios, cómo es de precioso Dios, cómo es de generoso Dios. Pero ¿por qué será que a nosotros nos cuesta tanto buscarlo? Es que uno se arrodilla, hermano, y a los 10 minutos no ve la hora de pararse. Y a veces uno se arrodilla y no encuentra ni qué decirle al Señor. Uno se viene para un día de ayuno, hermano, y han pasado 2 horas y está que se va, porque parece que no aguantara. Preferimos leer otra cosa o hacer cualquier otra cosa y nos ponemos a leer la Biblia y nos da sueño, bostezamos, nos arden los ojos. ¿Usted no se ha preguntado por qué? Cuando la presencia de Dios es un deleite. ¿Qué será lo que hay en el corazón del hombre, hermano, que crea como una resistencia al hecho de buscar algo tan bueno y tan maravilloso y tan delicioso? Porque dice la Biblia: cuán bueno y cuán delicioso. Está hablando de algo bueno, algo delicioso, algo exquisito, algo rico. Pero, hermano, el enemigo y el corazón del hombre ponen en la mente que no, eso es tan maluco. Ay, qué cansancio, qué sueño. No, yo no voy al culto, no estoy cansado, hermano, no fui porque estaba muy cansado. Pero sin embargo el apóstol Pablo dice que Cristo es un descanso. Pero ¿por qué no lo miramos desde otro punto de vista? Porque no tenemos la mirada puesta en Jesús.
Porque no tenemos los ojos puestos en Jesús. La vida cristiana a veces se hace pesada, se hace fatigosa. Pero la vida cristiana se hace fatigosa cuando no tenemos los ojos puestos en Jesús, sino cuando comenzamos a contemplar y a considerar otras cosas y a mirar el mundo. Y a mirar el mundo. Pero gracias a Dios, hermano, Pedro volvió a colocar la mirada del Señor y salió de la situación. Gracias a Dios, Asaf pudo volver a poner la mirada en el Señor. Y a mí me llama la atención, hermano, cómo le cambia la psicología y el pensamiento al salmista cuando quitó la mirada del Señor y cuando la volvió a poner. Cuando quitó la mirada del Señor, él creyó que lo más importante era lo que el mundo tenía. Lea el Salmo 73. Él vio, hermano, que todo lo que el mundo tenía era de gran valor, que no es que lo más importante es tener una casa, lo más importante es tener esto, y entonces él comenzó a mirar todos los bienes y todas las riquezas que tenían los ricos. Pero cuando por fin volvió a colocar la mirada en el Señor, entonces ya el pensamiento de él es diferente. Dice: que va, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Cayó en cuenta que nada aquí en esta tierra vale nada. El apóstol Pablo, hermano, podemos decir que era una persona profesional, de familia rica, adinerada, con una posición, hermano, política y religiosa importante en su época. Era un hombre, aunque era hebreo, tenía ciudadanía romana. O sea, tenía visa para ir a cualquier parte del mundo y nadie tenía por qué decirle nada. Pero cuando Pablo se puso a sopesar eso, a mirar todas esas posibilidades que tenía, hermano, tenía el mundo abierto para él, todo ahí, y se puso a mirar a Cristo, dijo: ¿sabe qué? Eso es basura. Eso lo dice alguien que tiene los ojos puestos en Jesús. Nada de lo que tenga o pueda conseguir me importa, eso es basura para mí. Si toda la gente que se ha apartado, que han dejado al Señor, pensaran, hermano, que todo eso es basura y pusieran su mirada en Jesús, entonces pensarían diferente. Ese era el problema que tenían los romanos. El romano, hermano, era gente muy orgullosa, gente muy altiva, gente arrogante, era gente que estaba enseñada a mandar y a tener un imperio como Roma. Eso era una potencia, hermano. Ningún imperio en el mundo ha sido tan poderoso como los romanos. Gente noble, gente rica, gente poderosa. Entonces, cuando esa gente se convertía al evangelio, no recibían a Cristo como lo debían de recibir. Entonces se conformó una congregación, hermano, muy difícil. Entonces el apóstol Pablo les escribe y comienza primero a hablarles del pecado, que tiene que haber un verdadero arrepentimiento, ¿cierto? Comienza a hablarles de la justicia de Dios, que no es por lo que nosotros hagamos. Los dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos llamó. Gloria al Señor. Les habla de la fe. Pero por allá en el capítulo 12 les dice: es que ¿sabe qué? El problema de ustedes es la manera que tienen de pensar, hermano. Y les dice: si ustedes cambian la manera de pensar, les va a cambiar la manera de vivir. Pero mientras ustedes sigan pensando como piensan, la vida cristiana será una carga, será difícil. Mucha gente se lamenta de su vida cristiana, pero ¿por qué? Por su manera de pensar, porque miran el evangelio como no lo deben de mirar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces esta carta a los hebreos en el capítulo 11 habla de toda esa gente, de todos esos héroes de la fe, de toda esa gente que puso la mirada en Jesús. Y por eso es que el escritor dice: por tanto nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, todos esos hombres que vivieron por la fe son testigos de que sí se puede vivir con la mirada puesta en Jesús, de que no importa la sociedad, de que no importa la época, de que no importa lo que les estén ofreciendo, o las amenazas, o nada. Porque si bien lo que más exalta, hermano, la palabra de Dios de estos hombres héroes de la fe, lo que más resalta de ellos son dos cosas: cómo vivieron y cómo murieron. Pero lo importante cuando dice cómo murieron no quiere decir solamente que los atravesaron a espada, o los colgaron, o los aserraron, o los apedrearon. No, se refiere a la dignidad con que murieron, a la fe que tenían cuando murieron, la esperanza que tenían cuando murieron. Vivieron para Cristo, renunciaron a todo lo que les estaba impidiendo, hermano, porque lo que está diciendo el texto es que con base en todos esos testigos nosotros nos tenemos que despojar. Y yo entiendo, hermano, que una de las cosas más difíciles de la vida cristiana, no sé si en toda época, pero por lo menos en la época que estamos viviendo, es despojarnos. Es despojarnos. Porque nosotros creemos que lo que tenemos es nuestro. Creemos que lo que tenemos nos lo ganamos a pulso, trabajando fuerte, estudiando. Entonces nosotros creemos que las cosas son nuestras y nos da dificultad despojarnos. Y si usted va a echar una ofrenda, hermano, en la billetera tiene 2 billetes, así sean del mismo valor, pero tiene un billete nuevo y uno viejito, usted prefiere echar el viejito, y es el mismo valor. Y pues, ¿quién va a decir? Lo importante es que usted eche la ofrenda, ¿cierto? Pensará cualquiera, pero Dios se quedó mirando tu billetera. Si es el mismo valor, ¿por qué echaste el billete viejito y no el nuevo? ¿Por qué? Si un hombre quería, hermano, ir a presentarse delante de Dios y tenía 2 corderitos, tenía uno perfecto y el otro colimocho, sabe que Dios no recibía el colimocho, y era un corderito, y seguramente estaba aliviado. Lo único es que tenía un pedacito de cola mocha. Cualquiera dice, no, pero que tiene el corderito, está bonito. Pero si usted llevaba de corderito colimocho allá, no lo podía sacrificar. ¿Por qué? Por nuestra manera de pensar. Despojarnos, hermano, de lo que nos gusta, de lo que nos agrada, de lo que nos llama la atención, de lo que nos hace sentir bien, cómodos, felices, a veces poderosos o atractivos. Pero eso está diciendo, despojémonos de todo peso. Y no está queriendo decir que todo peso sea pecado, no, hay cosas que pesan y otras cosas que son pecado. O sea, hay cosas que no son pecado, pero que de todas maneras no nos dejan crecer, no nos dejan avanzar, no nos dejan fructificar. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice, y corramos con paciencia. Ese es un problema grande, hermano, cuando nosotros queremos todo ya. Qué virtud tan grande es la paciencia. Y corramos con paciencia. ¿Y por qué debemos correr con paciencia? Porque no será fácil caminar, hermano, con la mirada puesta en Jesús. No es sencillo. Yo sé que es difícil. El mismo apóstol Pablo dice que si nosotros sufrimos, pues suframos, pero como buenos soldados, no sufrir como malos soldados, porque tanto los buenos soldados como los malos sufren, pero los malos sí sufren más. Y yo se lo digo porque yo fui soldado. Y yo tenía compañeros, hermano, malos, pero malos, hermano. Y en una rebeldía y en una cantidad de cosas, y uno a veces lo castigaban por culpa de ellos. Todos, ese soldado hizo tal cosa,
listo, entonces todos pagan. Y todos sufríamos por causa de uno, pero a ese otro sí le iba más mal todavía. Es que ser malo, al malo le va mal en cualquier parte. La Biblia dice, matará al malo la maldad. ¿Cierto? Ser mal cristiano, un cristiano mediocre, hermano, es más difícil. Y yo a veces, hermano, siento tristeza por personas que uno ve que no caminan bien en la vida cristiana y se quejan y es un problema y es el otro y es una dificultad y la otra. No estoy diciendo que todo el que sufre es malo, no. Estoy diciendo que todos tenemos que sufrir, pero que al malo le va más mal. ¿Cierto? Al malo le va más mal. Pero dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Sabe, hermano? Esta carta a los hebreos son judíos. Quiere decir que esta carta o este libro se escribió para los cristianos judíos. Se cree que se escribió para un grupo de cristianos o una iglesia cristiana judía que había en Roma, ¿cierto? Y que estaban pasando por muchas situaciones, que estaban pasando por persecución. Y como los judíos estaban acostumbrados, hermano, a dejar al Señor y volverlo a recibir, volverlo a dejar y volverlo a recibir. Los judíos estaban acostumbrados esa es la historia del pueblo judío, esa es la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? Ellos se postran al Señor y se levantan espiritualmente, pero va pasando el tiempo y vuelven y decaen y viene otra generación y en fin, y Dios los entrega y vuelve y los bendice. Y esa fue la historia, o es la historia de los judíos, pero parece que estos cristianos judíos estaban como cogiendo el mismo ritmo. Y entonces el escritor a los hebreos les dice, no, es que eso ya no es así. Nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Jesús porque venían persecución y muchos se debilitaban en la fe. Usted, hermano, lee la carta a los hebreos y parece que el tema y la esencia de esa carta es precisamente el desánimo. Y por eso es que en esa carta, hermano, el autor les dice que Cristo es mayor que los ángeles, que Cristo es mayor que los profetas, que Cristo es mayor que Moisés, que Cristo es mayor que el tabernáculo, que Cristo es mayor que la ley, que no hay otro sacerdote más grande que Cristo. Amén. Y precisamente iniciando la carta les dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no vaya a ser que nos deslicemos, porque ¿cómo descuidaremos? Parece que el escritor, hermano, estaba indignado. ¿Cómo vamos a descuidar esto? ¿Cómo le va a dar usted tan poco valor a la vida cristiana? Es que si la vida cristiana para usted tiene poco valor, hermano, entonces no vas a poner tu mirada en Cristo. Estás entretenido en muchas cosas. Ya no, hermano, yo sí le pongo cuidado, pues yo vengo al culto, yo por ahí oro mis raticos, de vez en cuando lloro. Pues yo no sé si la vida cristiana consiste solamente en venir de vez en cuando al culto, orar a raticos y llorar. ¿Será que la vida cristiana es algo más, hermano? ¿Será que tú sí te gozas de verdad en la presencia de Dios y disfrutas su presencia, disfrutas su palabra, te gozas en la alabanza, en la palabra, hermano, te pones a leer y encuentras cosas maravillosas y hasta eres capaz de llorar leyendo una historia en la Biblia? ¿Qué valor tiene la vida cristiana para ti? ¿Será que tú sí estás pensando en la vida eterna? ¿Será que tú sí estás pensando en las cosas de arriba, hermano? El apóstol Pablo dice, hermano, que si nosotros tenemos los ojos puestos en las cosas de arriba, entonces vivamos por las cosas de arriba y busquemos las cosas de arriba. Está bien que hay que hacer cosas en esta tierra, nadie está diciendo que no, pues es completamente obvio, pero que eso no sea lo más importante en tu vida, hermano.
porque Dios quiere restaurarnos, Dios quiere restituirnos, Dios quiere levantarnos. Cuántas cosas, hermano, qué bueno que el Señor nos pudiera decir acá a cada uno, que Dios nos pudiera hablar a cada uno y decirnos: mira, yo contigo quiero esto, yo contigo quiero aquello, yo contigo quiero lo otro. Bendiciones reservadas hay para el justo, dice la Biblia. Cuántas cosas tiene Dios, hermano, para nuestra vida, pero a veces nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, nuestros ojos puestos en otro lugar nos impiden. Y entonces el escritor a los Hebreos le está diciendo: no descuiden. ¿Cómo es posible que haya alguien que descuide algo tan glorioso, algo tan valioso, algo tan costoso, hermano? ¿Y por qué muestra el costo? Dice, gloria al Señor: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice el verso 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y lo que más me preocupa es el verso 4. Ese versículo sí me preocupa, hermano. Me deja pensativo, porque uno cree que uno ha sufrido mucho, que ha pasado por muchas situaciones. Pero mire lo que dice el verso 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Como quien dice: lo que a usted le ha venido no es nada para lo que es posible que le pueda llegar. Pero si usted verdaderamente entiende cuál es el precio y el valor de la salvación, que no se puede comprar con nada, y que tantos miles y millones de personas la han perdido, la han cambiado, la han negociado, la han vendido por cualquier baratija, por cualquier bagatela, hermano, que nosotros no sea el caso, que nosotros en verdad un día podamos escuchar esa voz del Señor y volar a su presencia y encontrarnos con Él y escuchar esa voz maravillosa: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O si no, ¿para qué? ¿Para qué caminar tantos años en la vida cristiana? ¿Para qué abstenernos de tantas cosas placenteras que el mundo nos da, si al final de todas maneras nos vamos a perder? Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo que tenía que correr de tal manera que obtenga la corona, no correr por correr, porque nosotros todos unos años de vida cristiana y enseguida botar la vida cristiana por cualquier cosa. Pablo dice: no. No es posible que yo, después de haber sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. No. Yo creo que Pablo decía: no, a mí no me da. No me da. Si usted empezó esta vida cristiana, hermano, y ha pasado por todo lo que ha pasado, ¿cómo va a descuidar esto tan maravilloso? Si hubiera quedado en el mundo, disfrutando del mundo. Porque es que el mundo es un disfrute. La Biblia dice: el mundo y sus placeres, que es placentero, que si fuera maluco la gente no estaba allá. Si el fruto que Eva se iba a comer hubiera sido maluco, ella no, eso se ve como todo maluco, y no. Que en vez de haber sido como la gente dice que un manzano, que hubiera sido ahí de pronto un aguacate, o no sé, o unos mamoncillos, o una guama, o una algarroba, dice así. Ella: no, que me van a tentar a mí con una algarroba. Pero lo que ella vio era agradable. El mundo no te está ofreciendo cosas feas ni malucas, te está ofreciendo cosas atractivas, divertidas, llamativas, placenteras, ¿cierto? A los ojos, cautivadoras, halagüeñas. Dice: el mundo y sus placeres.
Entonces, ¿para qué nosotros abstenernos de tanta cosa ya para al final, hermano, en un momento de descuido botar lo que hemos logrado, lo que Dios nos ha dado, lo que hemos alcanzado, sus grandes bendiciones, su presencia, el poder de su Espíritu Santo, estas promesas inmensurables? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, como quien dice, hermano, levántate. Por tanto, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Preguntad por la senda antigua, paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, porque seguramente el camino que estás llevando seguramente no es el mejor. ¿Por qué? Porque hay caminos que a los hombres les parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero si tú pones tus ojos en Jesús, si tú te gozas en su palabra, en su presencia, si aprendes a disfrutar, hermano, de lo que realmente es la vida cristiana, vendrán muchas cosas, pero ahí estamos firmes. Vendrán momentos de crisis, pero al final diremos: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Podemos, hermanos, alzar la voz como el salmista, alzar la mirada como el salmista. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya.